Hola, buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de charlas de nutrición y cocina de las escuelas de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el área de adultos y adolescentes. Vamos a ir esperando unos minutitos a que se vaya sumando la gente para arrancar. Bienvenidos a los que van apareciendo. Hola Paula, buenas tardes. Siempre ahí haciendo el aguante. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por estar del otro lado, como les decimos siempre. Hoy tenemos un tema súper interesante, con un montón de cosas para contar, cosas ricas para mostrar, porque no podemos probarlos a través de la virtualidad. Pero bueno, frente al pedido de recetas, estamos en esa línea. Así que espero sorprenderlos con algunas de las recetas y de las preparaciones de hoy de las legumbres, porque la idea es que de alguna manera o de alguna de las formas en las cuales se las vaya a presentar hoy, las puedan ir incorporando en su alimentación de todos los días, porque la realidad es que es un alimento sumamente interesante, ¿no? Desde el punto de vista nutricional. Entonces estaría bueno que para aquellos que ya las consumen, tal vez encuentren nuevas formas para incorporarlos, para aquellos que todavía no se animan tanto, le encuentren la vuelta. Y quienes tienen cierta curiosidad o algunas dificultades, vamos a tratar de sacar todas las dudas como para que puedan animarse y hacerlas cuando quieran, ¿sí? Cuanto más comamos de este alimento, la verdad es que mejor va a ser para la salud, porque tiene un montón de beneficios de los cuales vamos a estar hablando a lo largo del vivo. Y lo que está bueno es perder un poco el miedo, ¿no? Bueno, ahí dice Juan, vamos arriba a las legumbres, sí, hola Ofe, hola Juan, hola Marcela, hola Ana, Nati creo que dice ahí. Bueno, bienvenidos a todos, ¿sí? Bienvenidos y gracias por estar del otro lado. Sí, ahí dice Paula, hubo muchas cosas ricas compartidas, sí. Lo mismo que les decimos siempre, a todos aquellos que se animen a probar las recetas, compartan las fotos, háganlas llegar, arroben a la supervisión de materias especiales o lo que les parezca, digamos, compártanlas en las redes para que la gente se anime, ¿no? Porque a veces por ahí cuesta que otros se animen y por ahí se van viendo que efectivamente las recetas funcionan, porque bueno, ya ven que siempre les presento las preparaciones terminadas, están hechas, o sea que las recetas salen. Trato siempre de buscar preparaciones que sean fáciles, como para que no haya miedo a la hora de ponerse a cocinar y ese tipo de cosas. Así que bueno, bienvenidos a todos los que se animan y que quieran compartir las recetas que practican de estos vivos. No solamente de estos vivos, porque hay un montón de líneas dentro de lo que es el área de adultos y adolescentes para todos los profes de cocina, ¿sí? Pueden seguir recetas a través del canal de YouTube, desde el Facebook, bueno, a través de los vivos nuestros, así que tienen un montón de herramientas con recetas, diferentes profes y demás como para aprovechar, y está buenísimo que así sea. Bueno, hola Hilda, hola Vero, Hilda es mi abuela, así que para ella un saludo especial, gracias por estar del otro lado. Y bueno, vamos a ir arrancando, ¿sí? Total, como digo siempre, el video queda grabado, así que lo pueden ver en cualquier otro momento. Como punto de partida vamos a dejar en claro qué son las legumbres, ¿sí? Porque a veces cuando uno pregunta qué son las legumbres, lo único que se viene a la cabeza es la lenteja, porque tal vez es el alimento que tenemos como mayor hábito o costumbre por consumir, pero en realidad hay una diversidad muy muy grande de legumbres y está buenísimo variar el consumo entre unas y otras, porque realmente desde el punto de vista nutricional son un alimento que, con todas las letras, digamos, ¿no? Esto que venimos diciendo en los sucesivos vivos de elegir alimentos reales, elegir alimentos que no sean envasados, alimentos que no estén ultra procesados, sino elegir aquellas sustancias que realmente nos provee la naturaleza y que van a tener muchísimos beneficios para el cuerpo, ¿sí? Cuando hablamos de las legumbres estamos hablando de las semillas secas de las leguminosas, ¿sí? Miro para abajo porque acá tengo todo un muestrario de distintas cosas que les voy a ir mostrando a lo largo de esta charla. Estas semillas, ¿sí? O el fruto de estas leguminosas se puede obtener de dos maneras diferentes, ¿sí? Se pueden comercializar en su versión de frescas, que en general es lo más difícil de conseguir, y si no, en su versión de secas, ¿sí? La versión de secas son esas mismas legumbres que una vez cosechadas se las deshidrata, ¿sí? Se les quita el agua o una gran parte del agua que tienen,
reduciéndola a la menor cantidad posible, lo cual va a permitir que estas semillas se transformen en unos granos secos y que justamente por tener un muy bajo contenido de agua, ¿sí? Mínimo, porque no puede superar el 13%, se conserven por periodos de tiempo muy prolongados, ¿sí? Como se conservan por periodos de tiempo muy prolongados, tenemos la ventaja que si queremos empezar a consumir legumbres, podemos comprar tal vez en cantidad y mantenerlas guardadas en las alacenas, que mientras que estén al resguardo de la humedad en algún recipiente o envase que sea, digamos, que lo proteja bien, ¿sí? Un envase hermético, van a conservar sus características sin ningún tipo de complicación, ¿sí? ¿Cuál es el primer problema que tenemos respecto a esto? Que por una cuestión cultural nosotros no comemos legumbres, ¿sí? Es muy bajo el consumo de legumbres que tiene la población argentina. Para que se den una idea, por año, por habitante, se consumen nada más que 300 gramos de legumbres. Eso significa que no llegamos ni a 10 gramos de legumbres por día. Si recordamos alguno de los vivos que tuvimos al principio de este ciclo, cuando hablamos de los grupos de alimento, el segundo grupo, que está representado en la gráfica de la alimentación saludable, son los cereales y las legumbres, ¿sí? Que es el grupo que históricamente estaba en la base de la pirámide y que, bueno, por algunas cuestiones que ya hemos explicado, dejaron de estar en la base de la pirámide y pasaron a estar, digamos, como en un segundo lugar en nuestras gráficas de alimentación. Pero así todo, habiendo pasado un segundo lugar, siguen teniendo una importancia enorme en nuestra alimentación. Con lo cual, que se consuman solo 8 gramos de legumbre por habitante por día a lo largo de todo el año es una cantidad insignificante. Es decir, que todas las bondades que nosotros vamos a ir mencionando ahora respecto de las legumbres, por supuesto que no se dan cuando el consumo es tan bajo. Es decir, nosotros deberíamos tener un consumo muchísimo mayor para que realmente nuestro cuerpo pueda tener, digamos, los beneficios que naturalmente aporta este alimento, ¿sí? Esos 8 gramos es nada, 8 gramos en crudo, cuando nosotros esas legumbres primero las dejamos en remojo y después las cocinamos, que ya vamos a ir explicando cuál es la forma más adecuada y después cada uno va a ir haciendo, digamos, sus propias experiencias y sacando también sus conclusiones. Pero la realidad es que se duplica el volumen, es decir, que una vez cocidas tenemos en lugar de esos 8 gramos, 16, podemos llegar a tener 20 gramos, pero esa cantidad no responde al aporte nutricional, sino que tiene que ver con el consumo, es decir, con la cantidad de gramos en crudo y es muy baja, esos 8 gramos son insignificantes. ¿Por qué hablamos de las legumbres como un grupo de alimentos con muchas propiedades nutritivas? Porque partimos de la base de que es un alimento que tiene mucha cantidad de proteínas, ¿sí? Tiene aproximadamente entre un 20 y un 25% de proteínas. Ya hablamos el día del vivo de alimentación vegetariana, que las proteínas de origen vegetal no son completas totalmente porque hay algunos aminoácidos que están en una cantidad menor de lo que en realidad deberían estar en comparación con las proteínas que son de origen animal. Pero como ya hemos dicho también, si nosotros hacemos una correcta combinación a lo largo del día del aporte de proteínas por parte de las legumbres, complementado con semillas, complementado con frutas secas o complementados con un cereal, alcanzamos un valor proteico que es realmente completo y que aporta al organismo todas las sustancias que necesita para su correcto funcionamiento, ¿sí? Es decir, que desde el punto de vista proteico tenemos muchísima cantidad de proteínas en este tipo de alimentos, con lo cual es súper interesante para consumirlos. No solamente para el vegetariano, sino también para aquellas personas que deciden comer carnes porque tienen un montón de beneficios. Además del aporte de proteínas, que es excelente, tenemos muy poca cantidad de grasa, ¿sí? Lo cual no es un dato menor, porque uno de los mitos populares es que las legumbres engordan, ¿sí? Es como que está siempre asociado a eso y en realidad es un mito que está súper infundado, porque no es un alimento que de por sí engorda. Podemos llegar a decir que lo que engorda es el guiso de lentejas, cuando se le agrega el chorizo, la panceta, digamos, todos esos ingredientes que hacen que la preparación sea súper contundente, una preparación bomba, y eso sí, claramente tiene un valor calórico que es muchísimo más alto. Pero no podemos atribuirle esa condición de engordante a las legumbres por sí solas.
tienen muy baja proporción de grasas, a excepción del maní, que el maní, si bien en general lo mencionamos como una fruta, digamos, lo asociamos a las frutas secas, es una oleaginosa, es decir, que está dentro de este grupo, y la soja también, que tiene un poco más de grasa. Pero lo importante es que como son alimentos de origen vegetal, obviamente no tienen colesterol y la calidad de grasa que aporta en el cuerpo es una calidad de grasa saludable, ¿sí? Tenemos ácidos grasos omega 6, que es el linoleico, que seguramente lo habrán escuchado mencionar algunas veces, y también tenemos dentro de estos alimentos omega 9, que es el ácido graso oleico, ¿sí? Que son todas sustancias que nuestro cuerpo necesita incorporar a través de la alimentación. Entonces es súper interesante poder adquirirlo a través de cualquiera de estos alimentos. Por otro lado, es un grupo de alimentos que tiene, sí, una alta cantidad de hidratos de carbono, pero es un hidrato de carbono que es complejo, ¿sí? Es decir, que su molécula es lo suficientemente grande, podríamos decir, o difícil de digerir, lo cual hace que, por tener mucha cantidad de fibra también, no aumente el nivel de glucosa en sangre en grandes cantidades, ¿sí? Es decir, que si nosotros consumimos un plato de legumbres, a pesar de ser un alimento que tiene bastante cantidad de hidratos de carbono, la curva de la glucemia en sangre, ¿sí? Es decir, si nosotros hiciéramos una medición, sube de manera relativamente suave. Esto de que suba de manera relativamente suave tiene que ver con que, además de ser un alimento rico en hidratos de carbono complejos, que eso demora un poco más el tiempo de la digestión, si lo comparáramos por ejemplo con un azúcar, que es un hidrato de carbono simple y que se digiere muy fácil, tiene además muchísima cantidad de fibras. Y dentro de las fibras tiene de los dos tipos, ¿sí? Los dos tipos, ¿por qué? Nosotros tenemos en los alimentos fibra soluble y fibra insoluble, y cada una de estas fibras tiene una función diferente, ¿sí? Es decir, que trabaja o tiene un efecto en el cuerpo que es distinto. Por un lado, la fibra soluble es la que comúnmente se escucha como la que beneficia, ¿sí?, el descenso del colesterol en la sangre. ¿Por qué? Porque lo que hace es formar un gel, ¿sí?, con el colesterol, y de esa manera que recorra cierta parte de nuestro organismo para que pueda ser eliminado. En lugar de que el colesterol se deposite en las paredes de las arterias, la fibra soluble lo que hace justamente es evitar que el colesterol se deposite, sino que sea eliminado del cuerpo. Así como funciona para disminuir los valores de colesterol en sangre, también tiene relación con no permitir justamente que el azúcar en sangre suba demasiado, que es lo que les decía antes del índice glucémico. Después tenemos la otra fibra, que es con la que a veces muchas personas no se llevan del todo bien, que es la fibra insoluble, y esto tiene que ver con que una de las principales funciones de la fibra insoluble es la de aumentar el volumen de la materia fecal, acelerar el tránsito intestinal y muchas veces genera cierta distensión o molestia a nivel abdominal. Por eso les decía, a veces es la fibra con la que algunas personas no se llevan bien porque dicen no, prefiero no comer legumbres porque si como legumbres o me caen mal o después me siento pesada o se me hincha mucho la panza o presento gases y demás. Y la realidad es que todo eso sucede porque van llegando a nuestro organismo sustancias que no pueden ser digeridas y que llegan a nivel del tracto gastrointestinal, a la parte del colon, sin que nada las haya modificado, y es ahí donde las bacterias que naturalmente tenemos en nuestro intestino se van a encargar de utilizarlas como alimento y fortalecer naturalmente nuestra microbiota. Hago esta aclaración porque la realidad es que a veces cuando hablamos de las bacterias siempre pensamos como que es algo malo, ¿sí?, que son microorganismos malos, y en realidad, así como los hay malos, también están los buenos. Y nosotros tenemos una microflora intestinal, es decir, una determinada variedad de microorganismos que habitan naturalmente en nuestro intestino, y que lo que deberíamos hacer es justamente darle alimentos ricos en fibra para que puedan fortalecerse, ¿sí?, es decir, funcionar como una barrera de defensa lo suficientemente fuerte para poder prevenir a nuestro organismo de un montón de situaciones o de enfermedades, como en algunos casos particulares que ya las voy a ir mencionando. Cuando nosotros le damos al organismo alimentos naturales ricos en fibra,
estas bacterias benéficas, ¿sí? Es decir, aquellas bacterias que son buenas y que están naturalmente en nuestro intestino, se van a ir fortaleciendo, ¿sí? Es decir, van a usar esa fibra como fuente de alimentación y a partir de eso se van a ir reforzando y se van a ir haciendo cada vez más fuertes. Así como este tipo de alimentos fortalecen nuestra flora intestinal buena, ¿sí? O benéfica, hay otros que lo que hacen es barrer esa flora benéfica. Algunos ejemplos de eso son los edulcorantes. Cuando nosotros hablamos, creo que fue el último vivo del tema de los endulzantes, una característica de algunos de los endulzantes, de los edulcorantes no nutritivos particularmente, tiene que ver con barrer o ir eliminando esta flora intestinal, ¿sí? Así como lo hacen algunos alimentos o en el caso de los edulcorantes no nutritivos, también sucede lo mismo con los antibióticos, ¿sí? Que puede ser que alguna vez les haya pasado que después de consumir antibióticos por tener algún proceso, como puede ser una gripe, alguna situación particular, el intestino siempre queda como susceptible y empieza a haber algunas modificaciones en cuanto a su funcionamiento. Nosotros lo que necesitamos o lo que podemos hacer desde la alimentación, a partir de aportar en el cuerpo los nutrientes necesarios, es fortalecer esa barrera de bacterias benéficas que tenemos en el intestino. Y las legumbres son ideales para poder conseguirlos. Así que bienvenidas las legumbres para poder cumplir con esta función que no es para nada despreciable, ¿no? Todo lo contrario, sino que es súper interesante. Por otro lado, cuando hablamos de las legumbres, estamos hablando de alimentos que no contienen gluten, ¿sí? Es decir, que son alimentos aptos para celíacos y de muchas de estas legumbres se obtienen también harinas, es decir, que podrían ser harinas alternativas a la hora de tener que elaborar preparaciones para aptos celíacos, ¿sí? Más allá de que, independientemente de que naturalmente no tengan gluten, como hemos dicho en alguna oportunidad, tenemos que tener en cuenta que estos alimentos tienen que estar certificados, ¿sí? Es decir, la empresa productora nos tiene que dar la certeza o la garantía de que realmente no tienen ningún tipo de residuo o de trazas de estas sustancias que pueden llegar a ser dañinas para una persona que tiene celiaquía. Bueno, veo que se sigue sumando gente. Luna, Ali, Mónica, ahí hay un Xar, bueno, no sé cómo será el nombre. Bienvenidos a todos los que se van sumando, gracias por estar del otro lado. Bien, entonces también el beneficio de que no tienen gluten. Tenemos además una gran cantidad de vitaminas y de minerales en las legumbres, ¿sí? Si bien tienen mucha cantidad, tenemos que tener en cuenta que minerales como el hierro, por ejemplo, que en general siempre están asociados a las lentejas, ¿no? Como que uno dice, bueno, si tenemos que fortalecer o mejorar nuestros valores de hierro, una buena opción, además por supuesto de las carnes, son las lentejas. Si bien las lentejas tienen un gran aporte de hierro, lo que hay que saber es que la estructura química en la cual se encuentra el hierro en las lentejas no es tan aprovechable como el que se encuentra en las carnes. Entonces, como ya habíamos dicho en el vivo de alimentación vegetariana, lo que tenemos que hacer para mejorar esa absorción de hierro es combinar la ingesta de esta legumbre con algún alimento rico en vitamina C, que puede ser un cítrico, puede ser tomate, pueden ser frutillas, puedo estar acompañando esa comida rica en hierro de origen vegetal, por ejemplo, con una limonada casera o con un jugo de naranjas. Digamos, son todos recursos que van a permitir que nosotros aprovechemos mucho más el nutriente que naturalmente está en esta legumbre. Así como tenemos hierro, también hay presentes otros minerales y también vitaminas, como por ejemplo vitamina B1, vitamina B9. Tenemos la vitamina E. La vitamina E es una vitamina antioxidante que, como todos los antioxidantes, tienen muchísimos efectos benéficos en el organismo, con lo cual es sumamente interesante incorporar cualquiera de estas variedades en la alimentación, justamente como para ir teniendo, si las consumimos en las dosis necesarias, este efecto protector, digamos, sobre el cuerpo frente a distintas sustancias. Tenemos también compuestos bioactivos en estas legumbres. Ya me estoy tentando empezar a mostrárselas, ¿no? Los frasquitos y todo lo que tengo acá a mi alrededor. Y entre estos compuestos bioactivos, como les decía antes, también los antioxidantes, tienen gran relación con la prevención de enfermedades como el cáncer, específicamente con el tema del cáncer de colon, ¿sí? Por esto que decíamos antes también de las fibras,
evitan cierto grado de enfermedad coronaria, reducen la hipertensión arterial, no acentúan situaciones de glucemias elevadas, con lo cual los beneficios que tienen realmente son muchos. A todas estas propiedades que son, inherentes al alimento, ¿sí? Son propias de este alimento sin ningún tipo de modificación, se suma que son de bajo costo, ¿sí? Lo cual es una excelente alternativa cuando a la hora de pensar en decir, bueno, tenemos que cocinar para X cantidad de personas en la familia, a veces hay algunos alimentos que resultan costosos, ¿no? Que uno puede estar pensando o hablando de cuáles son los beneficios de determinados alimentos y cuando después vemos el costo que tiene, es inviable poder consumirlos con la frecuencia que nosotros estamos recomendando. En el caso de las legumbres, por suerte son alimentos que son bastante accesibles en cuanto al costo que tienen, con lo cual el precio no sería una excusa como para no incorporarlas en la alimentación, ¿no? Sino que no habría ningún problema para poder tenerlas disponibles en la alacena. Y más allá del precio accesible, esto que les mencionaba al principio, de que son alimentos que tienen un tiempo de vida útil sumamente prolongado, ¿sí? Porque la realidad es que como en general el mayor consumo de las legumbres es siempre a partir de las legumbres secas, tenemos la certeza de que al tener un contenido de agua tan bajo, ¿sí? Al no haber prácticamente actividad de agua, lo podemos tener en la alacena por largos periodos de tiempo sin que nada las eche a perder. Hola, ahí está, sigue saludando Pau, saluda, bienvenido Simón, hola Graciela, a todos los que se van sumando, bienvenidos como siempre y gracias por estar del otro lado. ¿Qué podemos hacer para mejorar todavía un poquito más los beneficios que tienen estos alimentos que de por sí son sumamente ricos en nutrientes? Remojarlos, ¿sí? Como primera medida, las legumbres siempre nos conviene remojarlas. Y es una práctica que antiguamente, si buscamos en la historia familiar, era como un hecho tradicional de las abuelas, ¿no? Había que poner en remojo las lentejas, al día siguiente se cocinaban y sobre esa práctica vamos a hacer solamente una aclaración. En general eso se hacía siempre poniendo la legumbre en agua y dejándola toda la noche sobre la mesada. Si nosotros a los beneficios nutricionales le queremos agregar también, que por la profesión de base no puedo dejar de mencionarlo, un tema de seguridad higiénica, eso que hacemos con las legumbres, dejarlas en remojo, tiene que suceder dentro de la heladera. ¿Por qué dentro de la heladera? Porque la legumbre es segura por largos periodos de tiempo. Acá tengo en este frasquito unos porotos colorados, ahí en la mano creo que se ven mejor que en el frasquito. Estos tienen un tiempo de vida útil muy prolongado cuando están así secos y en este estado no se puede desarrollar prácticamente nada. Ahora, desde el momento es que a estos porotos yo les agrego el agua y los dejo sobre la mesada, dependiendo de la temperatura del ambiente, de la temperatura del agua, de si hay o no hay microorganismos que nosotros claramente no podemos ver acá, en esa agua que le estamos incorporando empiezan a encontrar lo que necesitan los microorganismos, en el caso de estar presentes, para poder multiplicarse, ¿sí? Entonces, siempre que las dejemos en remojo, lo ideal es hacerlo adentro de la heladera. Al día siguiente se cuelan las legumbres, se retira ese agua, se pueden enjuagar y después ya continúa el proceso de cocción. Este primer paso del remojo nos va a permitir como empezar a activar o a romper parte de la estructura de las legumbres y va a hacer que el tiempo de cocción posterior sea un poco menor. Es decir, que si yo estos porotos no los remojo y los cocino, el proceso de cocción va a demorar más tiempo que si los hubiera dejado en remojo la noche anterior. Además de mejorar los tiempos de cocción, ¿sí? Es decir, reducir el tiempo de cocción, también mejora la digestibilidad, ¿sí? Porque en esto que empieza a suceder durante el tiempo de remojo, de la transformación de la estructura de la legumbre, se va a transformar en un alimento más digerible. Es decir, que para aquellas personas que a veces le escapan un poco al consumo de las legumbres por el hecho de la cantidad de fibras que tienen y que por ahí caen mal al intestino y demás, un buen recurso también es ponerlas en remojo para que de esa manera se mejore la digestibilidad de esta legumbre. Digo tengo en este caso los porotos colorados, pero de cualquiera de las que les voy a ir mostrando ahora es exactamente lo mismo, ¿sí? Además de esto, nosotros podemos ir un paso más allá, ¿sí? Si tuviéramos ganas,
por ejemplo, de no consumir las legumbres cocidas. Hay un recurso para consumir las legumbres en su versión de crudas, y más allá del tema de lo del remojo, lo que hay que hacer después es un proceso de brotado o de germinación. En el caso de brotar o de germinar las semillas, lo que nosotros hacemos en este proceso, que lo que hace es como devolverle absolutamente toda la vida, ¿sí? Toda la vida que esta semilla tiene, porque literalmente empieza a abrirse, ¿sí? Empieza a salir un brote, tenemos una cantidad exponencial de nutrientes. Entonces, en ese formato, una vez que la semilla, que la legumbre ya está, ya está brotada, nosotros la podemos consumir sin ningún inconveniente, ¿sí? Voy a leer ahí, porque algunas largan como jabón. Sí, algunas largan como jabón, a veces tienen en la superficie como un residuo. Las que son realmente muy jabonosas, que tienen mucha cantidad de jabón, son la quinoa en primer lugar, que ahí no estaríamos hablando de una legumbre, sino que estamos hablando de un pseudo cereal. Y a veces lo que también larga un poco de jabón es el mijo, que es otro de los cereales, ¿sí? Pero siempre, como en el agua a veces pueden quedar disueltas o ciertas sustancias, o puede haber algo de suciedad también de la legumbre tranquilamente, una vez que digamos que ya pasaron su tiempo de remojo toda esa noche durante la heladera, se cuelan, se enjuagan y empezamos con el proceso de cocción como está previsto, ¿sí? Sin ningún inconveniente. Bueno, acá les mostré estos porotos colorados, son unos porotos colorados relativamente grandes. Están los porotos aduki, que son también colorados pero más chiquititos. Estos que tengo acá, espero que se lleguen a ver en el frasquito, son unos porotos chiquititos, o por ahí en la mano, un poco más. Unos porotos chiquititos, verdes, que son los porotos Moon. Lo interesante de la diferencia de tamaño en las legumbres es que nos puede servir como para ir pensando, ¿no? Que en función al tamaño que tenga cada una de estas legumbres, sus tiempos de cocción van a ser más cortos o más largos. Entonces, por ahí, si por una cuestión de tiempos uno decidiera decir, bueno, quiero empezar con las legumbres, tal vez empezar a elegir aquellas variedades que tengan menos tiempos de cocción, y de esa forma se puedan empezar a incorporar en la alimentación más rápidamente. Si es por tiempos de cocción, yo no la conseguí cuando fui a comprar, pero la mejor alternativa son las lentejas turcas. Las lentejas turcas son unas lentejas que en cuanto al tamaño tienen el mismo aspecto que las lentejas convencionales, pero la particularidad que tienen es que son de color naranja. Y se cocinan en 10 minutos, o sea que son fantásticas, no tenemos excusas en ese sentido como para decir, bueno, no, tiene mucho tiempo de cocción, por eso no como legumbres. La lenteja turca es un excelente recurso justamente para escaparle a los tiempos prolongados de la cocción. Después tenemos por acá unos porotos negros, ¿sí? Unos porotos negros que nosotros no los consumimos demasiado, pero hay otros países donde culturalmente cualquier plato que uno pida viene siempre acompañado con porotos y con arroz. Hoy no sé cómo estamos de las nacionalidades del otro lado, porque a veces nos sorprenden y tenemos gente desde distintos lugares, pero en países como Brasil, países como Colombia, como Venezuela, digamos, este tipo de, en general las legumbres, pero estos porotos negros se consumen también muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Tenemos por acá estos porotos blancos, que después les voy a contar por qué traje estos porotos blancos, porque tenemos una preparación súper interesante. Ya estuve tentando a algunas personas, contando un poco, anticipándome, no declarando todo lo que tienen los que les voy a presentar, pero estos porotos blancos son protagonistas de una de las recetas que les voy a presentar después, y que la verdad es deliciosa, deliciosa. Y bueno, por acá tenemos también las arvejas, ¿sí? Las arvejas no nacen en una lata, ni en un envase de cartón, ¿sí? Las arvejas también son legumbres. En este caso son unas arvejas partidas, que es generalmente lo que se consigue con mayor facilidad en las dietéticas, y son ideales para hacer sopas, ¿sí? Sopas, guisos y demás, la verdad que son fantásticos. Esto como ejemplo de algunas, ¿sí? Tenemos garbanzos, los garbanzos no los tengo físicamente porque están dentro de algunas preparaciones que ya les voy a ir mostrando. Tenemos las lentejas convencionales también, que ahora les voy a mostrar cómo se las preparé para el día de hoy. Así que tenemos una variedad enorme de legumbres, ¿sí? El criterio para la cocción de cualquiera es lo mismo que lo que les decía recién, ¿sí? Es decir, primero hidratarlas, dejarlas una noche en la heladera,
Al día siguiente se escurre ese agua, se lavan y se ponen a cocción. Algunas a veces llevan un poco más de agua que otras durante el tiempo de cocción, pero lo importante es ponerla siempre. Partiendo del agua fría, se agregan hasta que llegue a ebullición. Cuando rompa hervor, se baja la temperatura y se deja que sigan cocinando hasta que se complete la cocción. Si durante el proceso se van dando cuenta de que está faltando algo de líquido, pueden agregar. Y siempre cuidando, ¿no?, de que no se evapore demasiado líquido y que por eso se pueda llegar a pegar en el fondo de la olla. Pero la realidad es que es de cocción sumamente fácil, solamente hay que tener en algunos casos un poco más de paciencia que en otros por el tema de los tiempos que llevan de cocción. Estas son todas versiones totalmente naturales porque son las legumbres en su versión de seca. En el mercado conseguimos varias de estas alternativas en su versión de lata o cajita. Yo no les voy a recomendar nunca consumir las legumbres ni de lata ni de cajita porque obviamente elegimos siempre y recomendamos lo que es más natural posible. Pero a veces puede ser una buena alternativa para aquellos que todavía le tienen miedo a consumir, no consumir, sino a la preparación de las legumbres en sí. Si tal vez comprar una lata de lentejas permite que por primera vez se animen a probarlas, porque no hay nada que hacer más allá de abrir la lata, bienvenido sea, pero solo como un primer acercamiento. Una vez que empiezan a tomar confianza y que la relación con las legumbres va mejorando, entonces ahí sí lo ideal sería pasar a la compra de las legumbres secas en las dietéticas y hacer todo el proceso como estamos mencionando ahora. ¿Por qué digo que no recomiendo las legumbres que vienen en las latas? Porque como todo producto que está industrializado siempre tiene el agregado de algo extra. En el caso de estos productos suele haber una gran cantidad de sal, ¿sí?, de sodio. Entonces, para tratar de disminuir el consumo del sodio durante la ingesta, digamos, de este tipo de productos que ya viene procesado, lo ideal es colarlas y lavarlas debajo del chorro del agua de la canilla como para eliminar la mayor cantidad de sal posible que pueda haber quedado adherida de esa salmuera en la que vienen contenidas y que no haya un aumento, digamos, una cantidad extra de sodio en la ingesta. Algunas vienen con conservantes, otras no traen tantos conservantes, pero bueno, como les digo siempre, la recomendación es sobre la base de las legumbres en su estado más natural, ¿sí? Después, si por una cuestión de practicidad se quieren acercar a las legumbres de esta forma, bienvenido sea solo como un primer acercamiento, después ya vamos cambiando a otras alternativas. Bueno, no sé por dónde empezar, voy a empezar por acá. Primero les voy a mostrar esta belleza, porque es una belleza, no me van a decir que no. Espero que no se me rompa porque estoy haciendo malabares acá. Esto que está acá es un germinador, ¿sí? Es un germinador de legumbres que está compuesto por 3 pisos, ¿sí? Acá donde aparece esta parte verde está marcando la diferencia entre el primero, el segundo y el tercero, que ya se los voy a mostrar. Acá tenemos la tapa, no muestro todavía qué es lo que tengo adentro porque va a ser una sorpresa. Y básicamente el funcionamiento de este es el siguiente. En la base se coloca agua y en cada uno de estos pisos se va colocando la legumbre que cada uno quiera brotar o germinar para esto que les decía antes, ¿no? Tratar de potenciar o de obtener la mayor cantidad de nutrientes posibles de las legumbres. Ponemos agua abajo, las legumbres, y lo que tenemos que ir haciendo a medida que van pasando los días es todos los días, esperen porque hoy tengo ayudante porque está complicada la cosa, gracias. A medida que van pasando los días, con un rociador de agua, van rociando a la mañana y a la noche las legumbres que tienen ahí, las mueven un poquitito y se olvidan de eso. No da nada de trabajo, ¿sí? Porque tiene que ser automático, es decir, una vez que colocaron las legumbres, que por supuesto están previamente remojadas en el germinador, lo que hacen es se levantan para ir a trabajar o para trabajar en casa ahora, depende de lo que cada uno haga, rocían la superficie de la legumbre, las dejan, cuando se están por ir a dormir vuelven a hacer el mismo proceso, las vuelven a rociar y ya están listas al cabo de varios días para poder consumirlas. Esto que tengo yo acá, ¿cuál es la particularidad de este germinador? Estos son agujeritos, ¿sí? Estos agujeritos lo que permiten es un poco de intercambio entre lo que sería el medio interno, que están acá, que son las legumbres, y el medio exterior por el tema de la humedad y demás. La base del germinador, no sé si se llega a ver ahí, muy bien, pero toda esta base está como calada, tiene microporos, todos puntitos muy, muy chiquititos, agujereados, y lo que tengo acá son unos riquísimos brotes de lentejas que ya están listos para ser consumidos, ¿sí? Ahí creo que se ve bien.
vayan poniendo manito, pongan que sí o pongan que no, según como lo van viendo, no sé si lo llegan a ver o no lo llegan a ver. Pero son brotes de lentejas, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que tener? ¿Cuál es el cuidado que hay que tener con estos brotes de lenteja? Ahí creo que sí, se ven bien, claritos. Obviamente, si nos excedemos en la cantidad de humedad, corremos el riesgo de que se desarrolle algo que nosotros no queremos que se desarrolle, como puede ser, por ejemplo, moho. Si se secan demasiado, es decir, si no tenemos cantidad suficiente de líquido, no va a brotar, ¿sí? No va a germinar. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir controlando y viendo qué es lo que va pasando. Este proceso, a medida que van brotando, van a ir ocupando más espacio, ¿sí? Porque yo había puesto una cantidad muy pequeñita en la base del germinador, y de esta manera, digamos, a medida que van brotando, van aumentando su volumen. En este otro piso puse lo mismo, tengo también acá más lentejas que están todas brotadas o germinadas, así que es una buena alternativa. Esto así ya está listo para agregar en una ensalada, para hacer una bruschetta y poner por encima, para lo que quieran, ¿sí? Para lo que quieran, realmente no tiene ningún trabajo, simplemente acordarse a la mañana cuando se levantan de rociarla con agua y a la noche cuando se están por ir a acostar hacer exactamente lo mismo y nada más que eso. Esto los puse en el brotador, hoy es viernes, los puse en el brotador el día domingo a la noche y ya están listos para consumir, ¿sí? La verdad es que es súper práctico. Si no tienen el brotador, por supuesto que también se puede hacer. Lo que hay que hacer es colocar estas lentejas en un colador de cocina, pero tiene que ser de malla bien finita, bien chiquitita, porque si tiene agujeros demasiado grandes, las lentejas o lo que quieran brotar se puede escapar. Y hacen exactamente el mismo proceso. Ponen sobre una bandeja, sobre un plato, una base de agua, sobre eso colocan el colador y todos los días lo van rociando con el agua hasta que vayan viendo que se va brotando correctamente. Si lo hacen en el colador, lo ideal es usar aunque sea un plato o algo dado vuelta como para que funcione como si fuera una tapa y de esa manera quede bien concentrado, ¿sí? No tiene ningún agregado, ¿sí? Nada, no tiene sal, no tiene absolutamente nada. Nos vamos a ir desde las lentejas a otro protagonista que no se los mostré en la versión de crudos, pero sí se los muestro acá en su versión de terminado. Y lo que tengo acá es una exquisita faina, ¿sí? Porque no podía faltar la faina. Nosotros hablamos de las legumbres en su estado natural, ¿sí? Les mencioné el tema de las latas, pero también las legumbres se transforman en harinas. Y a partir de la harina de garbanzo específicamente, nosotros podemos utilizar o transformar esta harina de garbanzos en una exquisita faina. Cuando les pase la receta, lo voy a robar a Diego Dávila, que no sé si está del otro lado o no está del otro lado. Diego Dávila es un amigo, un excelente maestro pizzero, y obviamente le dije, todos los secretos me tenés que dar, porque no solamente tiene que quedar bien, sino que tiene que salir excelente. Y así quedó, con todos los consejos del maestro pizzero, salió espectacular la faina. Fácil de hacer, rápido, y también es una manera súper interesante de incorporar una legumbre. Si bien uno siempre prefiere, por supuesto, las legumbres en su versión de entera, ¿sí? Porque ahí tenemos la mayor concentración de nutrientes, porque a partir de los procesos de molienda, por supuesto que parte de los nutrientes se van perdiendo, pero también es una buena manera para aquellos que no tienen el hábito de consumir las legumbres, de empezar a incorporarla de alguna manera, ¿sí? Por ahí no en su estado de entera, pero sí en forma de faina puede ser una buena forma para incorporarlo. Otra forma para incorporarlo que no preparé, pero que se puede hacer con cualquier legumbre, con garbanzos, con lentejas, con las arvejas, con los porotos, con los que quieran, son los untables, ¿sí? Así como existe el clásico hummus, que es una pasta elaborada a partir de los garbanzos ya cocidos, a los cuales se le agrega un poquitito de aceite, se le puede agregar jugo de limón, los condimentos que cada uno quiere. Si bien es como una receta clásica o tradicional el hummus, nosotros podemos hacer untable de la preparación, digamos, de la legumbre que quieran, ¿sí? De porotos negros, de arvejas, de lo que se les ocurra, absolutamente de todo, y eso también es una forma súper sencilla y fácil de consumirlos, ¿sí? Ahí me están preguntando dónde se consigue el germinador. Este me lo regalaron, es un germinador artesanal. Te voy a averiguar. Después pongo el mail, como hacemos siempre,
y me mandas un mensaje directamente en el Instagram o por mail y te averiguo y te respondo específicamente dónde se puede comprar, pues este me lo regalaron y es artesanal. Supongo que a cualquier persona artesano que haga este tipo de vasijas de barro y demás, si uno le explica qué es lo que quiere, lo puede hacer sin mayores dificultades. Bueno, siguiendo la línea de los garbanzos, porque dije, sí, vamos a usar garbanzos, los vamos a usar en todas sus posibilidades. Y lo que les presento acá, espero que se lleguen a ver, esto es una caramelera devenida en recipiente coqueto para colocar merenguitos. Estos son merenguitos. ¿Qué tendrán que ver los merenguitos con los garbanzos? Mucho tienen que ver. Estos merenguitos están preparados con el agua de cocción de los garbanzos. Sí, así como lo escuchan. Este merenguito tiene únicamente 2 ingredientes. En realidad 3 porque tenemos unas gotas de jugo de limón. Tenemos el agua de cocción de los garbanzos, que se bate con una batidora eléctrica, se agregan unas gotitas de jugo de limón y a medida que se va batiendo se agrega azúcar, ¿sí? Como yo siempre tengo esa tendencia de querer reducir la cantidad de azúcar, de bajar, de que no sea tanta la cantidad de azúcar, les puedo asegurar, porque ya probé y ya me salió mal, que no pueden bajar tanto la cantidad de azúcar, ¿sí? Los merengues tradicionales siempre llevan por una parte de claras 2 partes de azúcar. Yo quise hacerme la canchera, digamos, y bajar mucho la cantidad de azúcar y claramente no resistió porque el azúcar le va a dar consistencia, le va a dar cuerpo a este merengue, sobre todo porque después lo cociné en el horno. Se desintegraron todos, literalmente, se desintegraron completamente. ¿Cuánto es lo que aceptó y quedó bien con esta textura? Para que no intenten hacer experimentos y fallen, como me sucedió a mí. Usé media taza de agua de cocción de garbanzos y 3/4 taza de azúcar. En este caso usé azúcar común, ¿sí? Vieron que en las otras oportunidades siempre les digo, uso el azúcar rubia orgánica y demás. En este caso, por las características que necesitamos del producto final, que son muy específicas, y por ya haber fallado con querer bajar demasiado el contenido de azúcar, entonces dije, no, bueno, vamos a amigarnos un poquitito con el azúcar blanca, que tampoco es tan terrible eso. Estos merenguitos, ¿sí?, que están deliciosos, la textura es tal cual a los merengues, no tiene sabor a garbanzos, o sea que uno lo puede comer convencido de que estuviéramos comiendo un merengue de clara de huevo, a pesar de que no lo es. En su versión, así, tal cual salen del horno, después recuerden que las recetas igual se las subo, las podemos transformar en estas pequeñas delicias, ¿sí?, que tienen un relleno de chocolate en el interior. Esperen que no quiero que se me rompa. ¿Se lo llegan a ver bien ahí eso? Yo no les puedo explicar lo rico que es esto. Lo rico que es esto. ¿Qué es lo que tenemos acá en el interior? Les voy a mostrar cómo está en crudo, ¿no? Donde la dejé. Esperen que me tengo que desplazar un poco más por una cuestión de la cantidad de cosas que tengo acá. Esto que está acá, que es una manga de pastelería con un pico rizado y lo que tiene en el interior es una crema de chocolate. Es una crema de chocolate, pero que está hecha a base de estos porotos, ¿sí? Es una crema de chocolate y de porotos. Tampoco tiene sabor a porotos, o sea que es otro excelente recurso para todos aquellos que no se animan a las legumbres, que no les gustan las legumbres, de incorporar algo súper rico de verdad, por ejemplo como relleno de merengues. Así como puede ser relleno de merengues, para los que ya estuvieron en los otros vivos, ¿sí? ¿Se acuerdan que había preparado un budín que era de naranja con amapola? ¿Sí? Sobre ese budín de naranja con amapola, en lugar de cubrirlo con una ganache clásica de chocolate, tranquilamente la podemos cubrir con esta receta, ¿sí?, esta crema de chocolate y porotos blancos. Yo lo hice con porotos blancos, pero se puede hacer con la variedad de los porotos que ustedes quieran. La ventaja del blanco es que, en este caso como es de cacao, no importa, el color lo vamos a oscurecer con ese ingrediente, pero de todas maneras, en el caso de no agregarle cacao, si lo quisieran transformar en una crema de vainilla, también pueden usar la misma base. Esta es una receta de Natalia Quiaco, ¿sí?, así que la pueden googlear, pues la verdad es que es súper interesante la textura con la que queda. Vieron que los merenguitos estos quedaron armados perfectos. Les muestro que está dentro de una manga de verdad, porque así fue como los rellené, digamos, sin ninguna ciencia. Y queda súper rica. ¿Cuáles son los ingredientes que tiene? Los porotos blancos, cocidos por supuesto,
cacao amargo, un poco de aceite, que puede ser aceite común o puede ser aceite de coco, tiene azúcar y en esta receta sí se puede bajar un poco la cantidad del azúcar o elegir alguna variedad que no sea el azúcar blanca. Yo para esta sí usé el azúcar rubia orgánica, pero tengan en cuenta que más allá de disminuir el poder endulzante, si ustedes reducen la cantidad de azúcar, también va a modificarse la consistencia, ¿no? Entonces por ahí hay que ir probando un poquitito cuál es la cantidad justa para que les quede bien. De todas maneras, la receta yo después se las voy a publicar y ahí lo van a tener exactamente. La receta de ella tiene agua, le agrega agua para lograr una consistencia tal vez más cremoso. En esta preparación que hice yo no llevó absolutamente nada de agua, no lo necesito. ¿Eso de qué va a depender? Obviamente de la cantidad de agua que tenga, es decir, que haya quedado o retenida en el poroto al momento de la cocción o tal vez que no se escurrió tanto una vez que estuvo cocido, ¿sí? Bueno, y me está faltando algo. Esperen, que otra vez salgo de plano por una cuestión de espacio. Esto viene a ser algo así como nuestro brochecito de oro para el vivo de hoy, ¿sí? Este postre fue, lo mandé en algunos grupos, empezamos el debate a ver quién adivinaba de qué se trataba, y hay dos cosas acá puntualmente que ya no son secretos, ¿no? Porque lo que tenemos acá arriba es uno de los merenguitos que lo puse ahí solamente como decoración o terminación. Este copete de crema de chocolate ahí abajo tampoco tiene ningún misterio, porque es la que les mostré recién, la de los porotos blancos. Y esta pirámide, ¿sí?, que tenemos acá, no le puse ninguna salsa ni nada para que vean realmente cuál es la textura con la que queda. Si yo lo cubría con alguna salsa no lo iban a poder ver. Es merengue, el mismo merengue de estos merenguitos, que en lugar de cocinarlos todos, dije, bueno, una parte del merengue se va en manga adentro del horno para transformarlo en merenguitos. Pero la otra parte del merengue, en lugar de transformarlo en merenguitos, lo mezclé con pulpa de frutos rojos, esos mismos frutos rojos que ya les presenté en alguno de los otros vivos, con esas mismas un poco de pulpa de frutos rojos, que son los frutos rojos que tenía congelados mixeados, un poco de gelatina sin sabor y nada más que eso. Se mezcla todo y se transforma en algo así como una espuma, ¿sí? Con lo cual acá tenemos tres preparaciones diferentes, ¿sí? Tres preparaciones diferentes que conforman un mismo plato, el mismo postre, y todo hecho a base de legumbres, ¿sí? Todo hecho a base de legumbres. Tenemos acá porotos blancos y en estas dos preparaciones tenemos el agua de los garbanzos transformados en el merengue, ya sea el merengue seco o en este otro caso el merengue que no está seco, ¿sí? Que aparte tenemos la ventaja que Ofe estaba por ahí, una amiga y colega, que el problema es que cuando nosotros trabajamos con merengues, muchas veces los merengues quedan con las claras de huevo crudo. Entonces ahí tenemos un problema sanitario, ¿sí? Está el riesgo de la presencia de la salmonela en el caso del huevo crudo. Entonces de esta forma, como nosotros trabajamos con el agua de cocción de los garbanzos, no tenemos ningún tipo de problema bromatológico, ¿sí? Estamos trabajando con alimentos que son súper seguros, así que es re interesante, desde mi punto de vista. Por ahí hay otros que dicen, está loca lo que está diciendo, pero la verdad es que es interesante en este sentido. Como sé que entre el público presente tenemos gente que está por ahí no en este momento en la transición hacia el veganismo, pero en ese camino o en esa línea, este postre lo único que tendríamos que hacer para transformarlo en versión vegana es no agregarle la gelatina sin sabor, ¿sí? En lugar de gelatina sin sabor, como la gelatina sin sabor bien es de origen animal, obviamente en la alimentación vegana no se incorpora, habría que transformar, reemplazar la gelatina sin sabor por agar-agar. Yo lo hice con gelatina sin sabor porque cuando me di cuenta de la cantidad de merengue que tenía y dije, bueno, no, voy a pensar en en hacer algo más con ese merengue, en lugar de cocinarlo todo, la realidad es que lo más rápido era mixear en el momento los frutos rojos y mezclarlos con gelatina. De trabajarlo con el agar-agar tendría que haber cocido un poco los frutos rojos sobre el fuego con el agar-agar para que empiece a tomar consistencia, esperar que se enfríe para después poder mezclarlo con el merengue. Así que por eso usé la gelatina sin sabor, por una cuestión de mayor rapidez, nada más que eso. Bueno, ahí está Ofe que me dice, así es el tema de la seguridad o la cuestión bromatológica de los merengues. Así que bueno, estas son las preparaciones
que fui cocinando a lo largo de la semana, algunas con un poco más de tiempo, otras con un poco menos de tiempo, pero en general son todas cosas que se pueden hacer con anticipación y guardar. En el caso de la pirámide de frutos rojos, el día que la hice ya dejé el molde en el freezer, ¿sí? Directamente eso queda en el freezer hasta el momento que uno lo quiera consumir sin ningún problema. Los merenguitos, una vez cocidos, si están bien secos, después les voy a pasar bien la receta, pero en el caso de estos merenguitos que se cocinan a horno muy bajo, porque lo que necesitamos es que se seque completamente el interior. Una vez que están bien secos, en un frasco hermético, en un frasco de vidrio como les presentaba, esa tipo caramelera, mientras estén al resguardo de la humedad, bienvenido sea. Así se van a conservar sin ningún tipo de dificultad, ¿sí? Sin ningún tipo de dificultad. Y la faina es tan fácil de hacer, tan rica también para aquellos que nos gusta, que la verdad no cuesta nada, ¿no? No cuesta nada. Hacer la mezcla de, no es ni más ni menos que harina de garbanzos con agua, un poquitito de aceite, los condimentos y en una bandeja a horno bien caliente. El secreto es ese, la cocción. Horno bien caliente, con lo cual no cuesta nada hacerlo. Vieron que a veces uno dice, uy, pero ponernos a cocinar lleva mucho tiempo, es mucho trabajo. Cualquiera de las preparaciones que les presenté hoy tienen muy poco trabajo. Ojalá les pudiera compartir a la distancia esa crema de porotos, porque no les puedo explicar lo rica que es. Es muy rica. Para todos los que son golosos, no dejen de hacerla, no dejen de probarla. La receta que yo les voy a subir, les voy a hacer la aclaración, pero sepan que el azúcar ustedes la pueden reemplazar. Para aquellos que están acostumbrados a utilizar edulcorante o que no puedan usar azúcar porque, por ejemplo, tienen diabetes, entonces, bueno, hay que buscar alguna alternativa del endulzante que usan habitualmente y tal vez ir ajustando el tema de la consistencia. ¿Con qué pueden jugar para mejorar o ajustar la consistencia? Con el cacao amargo, ¿sí? El cacao amargo es es bastante astringente y tiende a absorber bastante el líquido, entonces un buen recurso sería, si ven que no tiene la consistencia necesaria, agregar un poco más de cacao amargo. Quedaría con otro sabor, pero algo que también podríamos llegar a agregar, si quisiéramos o necesitáramos darle un poco más de consistencia, puede ser coco rallado, ¿sí? Digamos, alternativas hay un montón y lo interesante de esto es que cada uno pueda ir como adaptando las recetas, son solamente ideas, ir adaptando las recetas a las necesidades y a las posibilidades que cada uno tiene para comer cada día un poquitito mejor. Fíjense la cantidad enorme de alternativas que hay respecto de las legumbres, enorme, ¿sí? Porque desde los brotes que les mostré, no preparé ningún untable por falta de tiempo, si no se los hubiera preparado también, pero digamos, untable de cualquiera de las opciones que no es ni más ni menos que mixear, procesar la legumbre que hayan elegido con un poquitito de aceite, con jugo de limón, si necesitan un poco del mismo agua de cocción de esa legumbre como para que tenga la untuosidad necesaria, sal, pimienta y está listo para consumir. En versión de postres, que por ahí uno dice porotos en un postre, esas cosas raras, ¿no? Queda súper rico, la verdad es que muy rico. Bueno, espero que hayan disfrutado el vivo tanto como yo. Todavía no tengo pensado qué para la semana que viene, con qué sorprenderlos, así que si alguien tiene sugerencias o si tiene algún pedido en especial, algo que quieran que armemos particularmente, bienvenidos sean los comentarios, bienvenidas sean todas las sugerencias. Como les digo siempre, mil gracias a todos por estar del otro lado. Muchas gracias a Paula por el espacio, a Mónica que está conectada, que ha sido durante bastante tiempo el soporte técnico y ayuda con todas estas cuestiones. A Gastón que también está del otro lado, que es compañero también del área de adultos y adolescentes y amigo. Bueno, a toda la gente que está del otro lado, o sea, a toda la gente, la familia que está siempre haciendo el aguante. Así que a todos los que están del otro lado, mil gracias por estar ahí. Y bueno, como digo siempre, espero desde este lugar que nos dio la pandemia, porque la realidad es que era impensable poder aportar mi granito de arena para que cada día coman un poquito mejor, o por lo menos se animen a incorporar otros alimentos, ¿sí? Que creo que el desafío está en eso, ¿no? Como ir encontrándole la vuelta y ver de qué manera se puede mejorar la alimentación a partir de incorporar estos alimentos en preparaciones tan versátiles y tan diferentes unas de otras, ¿no? Esto de decir, bueno, incluso para probar con los más chicos,
¿sí? Esa crema de chocoporotos, se la den a quien se la den, no se va a dar cuenta que tiene porotos. Se los puedo asegurar que uno ni se entera de que tiene porotos en su composición, con lo cual está buenísimo para que sea una de las alternativas para incorporarlas. Como les dije al principio de la charla, si uno no está acostumbrado a consumir legumbres, es muy probable que cuando empiece a consumirlas sienta como una revolución en el cuerpo, ¿no? Porque de golpe tanta fibra, el intestino se tiene que ir como acostumbrando, pero no le tengan miedo a eso, porque el cuerpo se acostumbra, ¿sí? En esto que hablábamos en otras oportunidades de reeducar el paladar, si el cuerpo empieza a recibir más fibras, el cuerpo se va a ir acomodando a eso y cuando no la consuma lo va a sentir. Condimentos, ¿qué condimentar qué? Ah, bueno, como tema de otro vivo puede ser eso, sí, podemos hacer de condimentos, hay cosas súper interesantes e incluso con estas mismas preparaciones, cómo cada uno después puede ir dándole las variantes o los toques específicos que quieren, ¿sí? Todo aquello que sea, es decir, esa crema de porotos, si uno quisiera cocinar los porotos con algo, yo no le puse ni esencia de vainilla a la crema, pero se le puede agregar esencia de vainilla, se le puede agregar ralladura de limón, se le puede agregar un poquitito de algún licor, una esencia de menta, un licor de menta para tener una crema de chocolate y menta. Ahí te queda totalmente librado a la creatividad de cada uno y a lo que tengan disponible en la alacena. Que bueno, está bueno ir probando y hacer algunas mezclas. En el chocolate queda muy rico, muy rico. A veces poner un poquitito de sal, algunos cristales de sal molidos con un molinillo, queda rico, un poquitito de pimienta. Digamos, hay algunas mezclas que por ahí parecen un poco raras, pero como que resaltan más los sabores de los componentes que forman parte de esa receta, y la realidad es que la experiencia que uno tiene después en la boca al momento de comerlas es súper interesante. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Bienvenidos a este espacio. Los espero el viernes que viene y cualquier propuesta o sugerencia la pueden hacer a través del mail que es belen.saint@bue.edu.ar. ¿Sí? Así que bueno, ahí el contacto para lo que necesiten. Si lo buscan en el Instagram de la Supervisión de Materias Especiales, figura el mail para que no haya ningún error y demás. Y después, ¿nos romperías un merenguero para ver la textura? ¡Ay, sí! Rompemos un merengue. ¿Cómo no? Rompemos. Esperen que vamos a agarrar un plato para no hacer desastres. Esperen que vamos a apoyar acá el plato y vamos a romperlo. Está seco, va a saltar miga para todos lados ahora. ¿Se llega a ver ahí? No sé si se habrá escuchado el ruidito crujiente. ¿Sí? Pero, como son los merengues, secos completamente en el interior y lleno de aire. Lleno de aire porque tenemos, obviamente, el batido. El batido que es lo que le da el aire, el azúcar que es lo que le da la consistencia y después el tiempo del horno para secarlo. Sí, dicen ahí, se escuchó, bueno, me alegro que se escuche o que se vea bien. No dejen de probarlos porque de verdad que salen, ya les dije, no quieran disminuir la cantidad de azúcar porque van a fallar, pero respetando las cantidades va a salir perfecto. Bueno, un beso enorme para todos, muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho.